En días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, Mateo 2, 1, 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El rey nació. El rey nació. Y todos decimos, el rey nació, y decimos, amén. Dios, rey soberano y eterno. Rey soberano y eterno. Es una expresión que describe a Dios como el gobernante supremo e inmortal que ha existido siempre, con una autoridad absoluta sobre toda su creación. Como Dios, es la entidad suprema, creadora y sustentadora de todo el universo. El Espíritu Santo nos está haciendo enfocarnos a quién estamos aquí alabando, adorando, y venimos a recibir de Él, de aquel que vive eternamente y para siempre, aquel que no tuvo principio ni tiene fin, y es el creador y sustentador de todas las cosas. Por eso decimos que es Dios, es creador y sustentador de todo el universo. Como rey implica gobierno y autoridad y poder sobre todo lo que existe. Como soberano indica su autoridad máxima y absoluta, y nada ocurre ni sucede fuera de su voluntad o de su conocimiento. Si tú piensas que Él no escuchó lo que le dijiste a tal persona o a aquella persona, Él lo estuvo escuchando. Él sabe lo que tú dijiste. Él sabe lo que tú hablaste en secreto. Tú sabes lo que Él hablaste solo allí en tu recámara, pensando y en tus pensamientos sin articular palabra. Él lo sabe. No podemos escondernos de la soberanía y la omnipresencia de Dios. Por eso nada se escapa de su conocimiento. Reflexiona ante quién estás y quién es Jesús, el Rey soberano, Dios, Rey soberano y eterno. Eterno, vuelvo a repetir, indica que no tiene principio, que no tiene ni fin y que es inmortal. Su reino es, por tanto, para siempre, por la eternidad. Como Dios, Rey soberano y eterno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo era bueno en gran manera, y como corona de su creación, creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio dominio, le dio señorío y autoridad delegada para gobernar en la tierra y reinar en comunión con su Creador. El ser humano fue creado a su imagen y semejanza y le dio dominio y señorío, autoridad delegada para gobernar en la tierra y reinar en comunión con su Creador. El hombre entró en relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre fue creado para gobernar y reinar con Él. Desde el momento de la creación, Dios estableció este principio. En su palabra solamente un ser humano, y un ser humano es un espíritu, un alma que viven dentro de un cuerpo.
Eso es un ser humano, un espíritu, un alma que viven dentro de un cuerpo. Por eso vemos que podría solamente un ser humano, según la voluntad y la decisión de Dios, podría ejercer dominio y autoridad y gobierno sobre esta tierra. Solamente un cuerpo, un ser humano, que es un cuerpo, un espíritu y un alma, podían gobernar en esta tierra. Así lo había determinado Él cuando Él lo creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y vamos a leer la comprobación de lo que acabo de decirles en las Sagradas Escrituras. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Después avanzamos en la lectura en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y pon atención, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Cuando él sopló, pero dice sopló, y hay dos palabras ahí en el hebreo. Él sopló en su nariz aliento de vida. Quiere decir que no nada más hizo así, sino que sacó algo, sopló sí, pero algo que sacó de su interior. El Dios eterno sacó aliento de vida. Hizo así. ¿Te alcanzó a escuchar? Cuando el hombre muere, usamos una frase: dejó su último aliento. La vida salía de aquel cuerpo, de aquel ser humano. Pero así vino la vida. Y la vida es el aliento de Dios. Es la vida Zoe, la vida que nace en el interior del ser de nuestro Dios eterno y todopoderoso. Después de soplar aliento de vida sobre el hombre, Dios le dio autoridad delegada para gobernar y, atención, y reinar sobre toda su creación. La autoridad que Adán recibió era delegada. Quiere decir que su autoridad dependía de Dios, quien se le había dado. La fortaleza de su autoridad dependía de la fortaleza de la autoridad de Dios. Lo que significaba que solamente funcionaría mientras estuviese bajo la sumisión y conectado al reino soberano, al gobierno de Dios. Aquella autoridad solamente iba a funcionar mientras él se sometiera a quien le había nombrado y le había dado aquella autoridad. Si continuamos leyendo en el libro de Génesis, que es los comienzos. Génesis quiere decir los comienzos, el origen. No podemos avanzar y hacer muchas cosas si no conocemos el origen de todo lo que somos el día de hoy. En Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta ese momento, el hombre no tenía pecado. Su relación con el Padre era plena, abierta, completa, total. Nada lo separaba. Este era el periodo que llamamos de la inocencia, hablando teológicamente. Cuando el hombre se encontraba dentro del reino de Dios, no existía para él
enfermedad, mientras el hombre se encontraba dentro del reino de Dios, no existía para él enfermedad, dolor ni sufrimiento, porque vivía en total dependencia de Dios. Y Adán recibía la vida de su Creador y no tenía ninguna necesidad de manejarse independientemente de él. Mientras Adán y Eva vivían en total obediencia al Padre, estuvieron bajo la protección y el gobierno de su reino, eran inmunes al ataque del diablo, de Satanás, el enemigo de Dios. En ese entonces, en ese momento y en ese entonces, el hombre era inmortal dentro de un reino absolutamente glorioso, en plenitud, en toda la manifestación. Yo estaba presenciando este intro que hicieron y todo, y los cantos y la alabanza me impactó tanto, y dije: la gloria de Dios se está manifestando en medio de nosotros, revelándonos un reflejo, apenas un destello de lo que es la gloria de Dios en el cielo. La tentación fue la independencia. Porque había una pregunta antes. ¿Cuál fue la tentación del enemigo para que el hombre perdiera su posición y ocasionara su caída? El hombre, cuando hablamos en ese término singular, estamos hablando de toda la humanidad, de los seres humanos. ¿Cuál fue la tentación del enemigo para que la humanidad perdiera su posición y ocasionara su caída? La tentación fue la independencia. El enemigo tentó al hombre con la idea de gobernarse a sí mismo y ser igual a Dios, sin que el hombre supiera que esto sería equivalente a una franca rebelión. Aparentemente Adán y Eva no tenían la intención, y yo estoy seguro que no tenían la intención de pecar ni rebelarse contra Dios. Simple y sencillamente llegó aquella tentación diciéndoles: con que Dios dijo que no puedan comer de todo árbol. No, de todo árbol podemos comer, menos de este, porque nos dijo que el día que comiéramos vamos a morir. Y Él les dijo una mentira. Siempre cuando escuches la verdad de Dios vas a escuchar la voz del diablo en tus oídos. Siempre lo vas a escuchar diciéndote lo contrario. ¿Morirán? Y Él les dijo: no moriréis. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que coman del árbol seréis como Dios. Y eso vino a tentarlos como una circunstancia. Bueno, estamos dependiendo de Dios. Entonces, a partir de ese momento, vino una tentación que era equivalente a rebelarse en una desobediencia completa contra Dios. El ser humano no fue creado para gobernarse a sí mismo. No posee esa capacidad. Todo lo que tenemos como seres humanos es la facultad de escoger y decidir quién nos va a gobernar, pero no tenemos el poder, ni la autoridad, y ni la capacidad para gobernarnos a nosotros mismos. Y eso va a ser, guárdenlo en sus mentes, porque va a ser la respuesta a muchas preguntas que van a venir durante el mensaje. No tenemos la capacidad para gobernarnos. No poseemos esa capacidad. Solamente tenemos la facultad de escoger quién nos gobierna: Dios o Satanás. Por eso, si caemos en la mentira de la independencia, el diablo tomará automáticamente el control del gobierno de nuestras vidas, de todo lo que nos pertenece. El diablo tomará automáticamente el control del gobierno de nuestras vidas.
No tenemos capacidad de gobernarnos, pero sí tenemos la capacidad de decidir quién nos va a gobernar. ¿Y qué es lo que hizo Adán y Eva? Decidieron que no era Dios, sino se sometieron a la mentira del diablo, cayeron en el engaño y le entregaron todo lo que ellos tenían y lo que poseían a el enemigo de Dios, Satanás. ¿Qué es la independencia? La independencia es actuar al margen y separadamente de Dios. Es la autonomía de la voluntad humana. Ahora sí, es la autonomía de la voluntad humana. Antes dependían de Dios, se sometían a la voluntad de Dios, estaban sometidos a su orden. Ahora ya rechazaron y escogieron otra autoridad. Y supuestamente le ofreció el diablo una independencia que realmente nunca llegaron a tener, porque cambiaron de una sumisión para someterse a otra esclavitud. Y esta separación, esta autonomía de la voluntad humana es simple y sencillamente una rebelión directa contra lo establecido por Dios. Es vivir fuera del gobierno de la autoridad, es tomar nuestras propias decisiones sin depender de Él, sin tomar en cuenta ni su voluntad ni su consejo. La autonomía, la independencia es estar separados de Dios, tomando nuestras propias decisiones. La independencia es la mentira más grande y más poderosa que ha existido y que ha traído tanta tristeza, destrucción, muerte a toda la humanidad. Lo que el diablo nos está diciendo todos los días es: ¿por qué tienes que vivir bajo el gobierno y la autoridad de Dios? Todos los días nos lo está diciendo. Es que eso se lo dijo a Adán y a Eva. Sí, se lo dijo a Adán y Eva, pero después de cerca de 6,000 años sigue funcionándole su trampa, su engaño, su mentira. Y seguimos escuchando su voz. ¿Por qué tienes que vivir bajo el gobierno de la autoridad de Dios? Si lo puedes hacer en tus propias fuerzas, ¿por qué no te atreves a hacerlo tú mismo? Y así Adán y Eva, sin saberlo, con esta decisión de independencia, entraron en rebelión contra lo establecido por Dios, perdieron su posición de gobierno, perdieron su posición de reyes, y no tan solo eso, sino que también perdieron su relación con su fuente de vida, y esto los llevó a la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Alcanzamos a entender la trascendencia. En un momento, con su decisión de ser independientes de la autoridad de Dios, pasaron a estar bajo el gobierno de Satanás. Pasaron de ser autoridad en la tierra y de reinar en comunión con Dios a ser esclavos y estar bajo el gobierno y el dominio de aquel que solamente busca destruir, lastimar y dañar y matar: Satanás. La autoridad delegada de Dios para reinar en la tierra, que nos había, hablamos ya en plural como seres humanos, que nos había sido entregada, al someternos a Satanás como seres humanos, a esta autoridad nuestra pasó a formar parte de la autoridad de Satanás. Le pertenecía a él ya a partir de ese momento. Eso fue lo que hicimos: entregarle al diablo, entregarle a Satanás la posición gloriosa y majestuosa de ser reyes y gobernantes de toda la tierra. Y lo vemos comprobado. Lo que dijo el apóstol Pablo ya en el Evangelio, escribiéndole una carta a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel
a quien obedecéis. Atención. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? ¡Wow! La confirmación del Espíritu, dáselo fuerte, del Espíritu Santo. Quiere decir que el hombre se sometió al diablo y automáticamente entramos bajo esclavitud. El diablo se enseñoreó de la tierra, de toda la humanidad. Empezó con un dominio tremendo sobre toda la humanidad, y eso te incluye a ti y a mí y a todos nosotros, y a quien quiera creerlo o no lo quiera creer. Está escrito en la palabra que dice que ella es eterna, porque es la palabra del Dios eterno. No va a cambiar, ni la vamos a cambiar, ni va a variar. Por eso el diablo, Satanás, le dijo al Señor Jesucristo cuando lo tentó, después de haber sido bautizado, en Lucas 4, 5 y 7, vean lo que dice: y le llevó el diablo, ¿qué? A un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Atención, vean la siguiente frase, clave para el entendimiento de este mensaje: porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¡Wow! ¡Qué tremenda tentación del diablo! Pero no era tanto la tremenda, le estaba mostrando todos los reinos del mundo y toda la gloria que te puedes imaginar. Naciones poderosas como la India, con sus marajás, con sus elefantes, con sus plumas, con sus joyas, con sus oros, la China, todo el mundo y su gloria. Todo eso le entregamos a Satanás cuando nos sometimos a él en el huerto. Perdimos el reinado, y tan tenía el derecho sobre esto. Algunos dirán: no, nada más por eso ya le entregamos todo al diablo. Sí, aquí está demostrado. El diablo está tentando al Hijo de Dios, está tentando a Jesucristo, que había venido a tomar un cuerpo para poder salvarnos, y lo tienta diciéndole: todo esto me ha sido entregado. Quiere decir, legalmente me pertenece. Cuando tú te sometes al diablo, todo lo que tú tienes le pertenece a él, tu hogar, tu familia, todo. Para Adán y Eva fue triste y doloroso ser independientes de su Creador, y además su Rey. Esto fue así en el principio, y lo sigue siendo el día de hoy. No queremos ser dependientes, anhelamos ser independientes, quitarnos toda autoridad sobre nuestra vida. Creemos, engañados por Satanás, de que eso es lo que necesitamos: libertad. Y decimos: yo puedo por mí mismo, no necesito la ayuda de nadie, yo soy capaz de lograr todas las cosas sin necesidad de nadie. La esposa le dice al esposo: no te necesito. El esposo le dice a la esposa: yo tampoco te necesito. Los hijos le dicen a los padres: no los necesito. En la sociedad nadie quiere someterse a las autoridades establecidas por Dios. En la iglesia decimos: yo no me voy a someter al pastor.
¿Quién lo nombró? ¿Quién lo puso? Para mí no es mi autoridad. Hay rebelión, independencia. Buscamos justificación para una cosa injustificable. Por eso es tan importante que reflexionemos. Y en todos los niveles queremos nuestra independencia. El pecado de independencia y la maldición que ésta conlleva se ha transmitido de generación en generación. Lo vemos hoy todos los días y a veces tristemente, a pesar de conocer la verdad, cerca, muy cerca de nosotros encontramos este pecado de independencia y de maldición. Cientos y cientos y miles de personas mueren por accidentes, por enfermedades, por tragedias. Viven en pobreza, viven en miseria, en odios, en rencores, con sus hogares lastimados y destruidos debido a que viven en independencia. Porque un día dijeron: yo no quiero la autoridad del pastor en mi vida, yo no quiero la autoridad de mis líderes, yo no quiero el consejo de la palabra de Dios, yo no creo ni siquiera en Dios. Una manifestación de rebelión, fuera del reino de la autoridad y del consejo de Dios y de la guía de Dios. Con tanta tristeza y dolor, hay mucha gente que se pregunta si Dios es tan bueno y justo, porque hay tanta gente con hambre. ¿Lo han oído o tú lo has mencionado? ¿Tú eres de los que hablan igual acusando a Dios? ¿O lo has escuchado? Yo creo que todos los días muchos, cientos y miles de gente están diciendo esas frases. Si Dios es tan bueno y justo, porque hay tanta hambre, porque hay tanta destrucción y enfermedad, terremotos y huracanes, y niños maltratados y abusados, porque hay tanta injusticia y no tenemos libertad para vivir y poder salir del closet cuando estamos en pecado. La respuesta es muy sencilla. El hombre se ha gobernado a sí mismo y vive independiente fuera del reino de Dios. En otras palabras, la culpa no es de Dios, sino de aquellos que han escogido vivir sin Él. Pon atención. Cuando se vive en independencia de Dios, no se puede resistir el pecado, ni se tienen fuerzas para vencer al diablo, ni a sus demonios. Ningún ser humano tiene en sí mismo la fuerza espiritual para resistir a Satanás y a sus huestes espirituales, porque el primer hombre, Adán, le cedió su autoridad, la autoridad que Dios le había dado. Y Satanás, como creación de Dios, estaba bajo la autoridad y el gobierno del hombre. Satanás estaba bajo nuestra autoridad, pero no usamos nuestra autoridad y en cambio cedimos a la tentación, cedimos a las mentiras del diablo. Satanás era menor que nosotros como seres humanos. Era menor que el hombre, pero lo hicimos mayor al someternos a Él y al cederle nuestra autoridad, al cederle nuestro poder y autoridad como reyes en este mundo. Y le cedimos no nada más la autoridad, sino que le cedimos territorio. ¿Y cuál era el territorio que Dios nos había dado? Toda la tierra. Desde entonces no tenemos fuerzas para resistir la tentación de hacer lo malo y el mal. La única manera de vencer la tentación al enemigo es estar unidos a Dios. Es decir, volvernos de esa posición de fracaso, de tristeza y de dolor, volvernos al reino soberano y eterno de Dios, que en Jesucristo se manifestó. Por eso dijo, y acabamos de decir hoy, el Rey nació.
el reino vino a este mundo. Muchos hombres y mujeres se gobiernan a sí mismas y viven en total rebelión a las leyes divinas. Muchos hombres y mujeres quieren dejar la perversión sexual, la pornografía, los deseos compulsivos para el mal, el comer desmedidamente. Es que no debo de comer, pero seguimos comiendo. Otros, debes de comer y no quiero. Deseos compulsivos por las drogas, el alcohol, la mentira, el adulterio, las pastillas para dormir, el engaño y demás cosas. Algunos quieren dejarlo, pero no tienen la fuerza para poder dejar todas estas cosas, porque no han buscado a Dios, y otros no quieren someterse a Dios. Otros no quieren que Dios sea su rey y no quieren el reino de Dios en sus vidas. Y el día que decidamos volver al reino de Dios, la fuerza, el poder y la autoridad va a venir a nuestras vidas. En el momento de la caída del hombre, Dios tenía dos opciones. Pongan atención, porque esta es una revelación que les va a dar mucha respuesta a muchos de sus dudas. Al momento de la caída del hombre, Dios tenía dos opciones. La primera, juzgar al diablo, destruir su reino de tinieblas y echarlo al infierno hasta el día del juicio final en ese momento. ¿Lo creen? Él tenía esa opción. Recuérdense que Dios nunca ha dejado de ser Dios, ni lo va a dejar, ni nadie va a competir. Él es Dios y es el creador. Él creó todas las cosas, aún el poder y el diablo. Todo lo que el diablo tiene es un ser creado que está sujeto a la autoridad, al poder y a la soberanía de Dios. Entonces, primera oportunidad que tenía Dios, esa opción, era destruirlo y acabar con él para toda la eternidad. La otra opción que tenía Dios era buscar una forma de pagar el precio para restituir al hombre, al reino, volverlo a su lugar y después destruir a Satanás. ¿Entendió? Primera opción, destruir a Satanás y acabarlo en ese momento de la tentación. Se acababa el huerto, se acababa todo y se acababa. La otra opción era buscar la forma de pagar el precio de la rebelión del hombre, restituir al hombre al reino para luego destruir a Satanás. Vamos a analizar cada opción. La primera opción no era válida, porque si Dios, por su justicia, juzgaba a Satanás y su reino, tenía que juzgar al hombre también, dado que el hombre ya estaba dentro y pertenecía al reino del enemigo, y con este juicio toda la humanidad hubiera terminado junto con Satanás. ¿En dónde? ¿Se entendió esta opción? La primera opción no es que no era viable, era viable, pero en el corazón de Dios, Él sabía que si castigaba a Satanás en ese mismo momento, entonces tenía que castigar al ser humano que ya estaba con él, estaba abrazadito del diablo, diciéndole: tú eres mi Dios. Tenía que destruir a toda la humanidad también. No hubiera habido opción.
Por eso tenemos que pensar que la segunda opción era buscar la forma de pagar. Era buscar un hombre puro y sin mancha que pagara la sentencia del juicio por el pecado. Antes de que pecaran Adán y Eva, Dios había declarado la sentencia para la rebelión y la desobediencia. Le dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente, no se lo saben todos, ciertamente, para que lo oigan los que no lo saben, ciertamente, la sentencia para el pecado era la muerte. Entonces Dios necesitaba a alguien que pagara la sentencia del juicio por el pecado, que era la muerte. Alguien que muriera por los pecados de todo el mundo y recuperara así su autoridad del reino celestial sobre la tierra. Y así, a través de ese sacrificio, salvar al hombre de la condenación que Satanás sin duda recibiría. El mundo se convirtió en un caos, pero el Dios, el Padre, no se quedó con los brazos cruzados, viendo cómo su creación era destruida. E inmediatamente proveyó un medio para devolver al hombre a su posición de autoridad y reino. ¿Cuál posición quería Dios que volviéramos a ocupar? Una posición de autoridad y reino. Repite: Dios quiere que yo ocupe mi posición de autoridad y reino. Dios quiere que ocupemos nuestra posición de autoridad y de reino. ¿Por qué? Porque Dios amó tanto a los seres humanos que decidió salvarnos enviando a su Hijo como pago. Dios nos amó tanto a los seres humanos que decidió salvarnos enviando a su Hijo como pago por la restitución y la reconciliación con Él, y restaurar así su reino en la tierra. La independencia de Dios llevó al hombre a vivir en el reino de la oscuridad, en el reino de las tinieblas. Pasamos de vivir en un reino de luz a un reino de tinieblas, a un reino de gozo, a un reino de tristeza. Por eso encontramos en el mundo, en el día de hoy, caos, depresión, soledad, miseria, ruina y el mal y lo malo. Por eso el Padre Celestial buscó un hombre que no fuese con la corriente del mundo, que obedeciera su palabra, que hiciera su voluntad y que restaurara el reino perdido. ¿Por qué buscó a un hombre y no usó su gran poder? Porque Dios había establecido desde el momento de la creación que todo espíritu que quisiera hacer algo en la tierra debía de tener un cuerpo. Los espíritus no pueden intervenir en este mundo material. Por eso necesitan un cuerpo para intervenir en esta tierra. Dios buscó ese hombre en todo el planeta y no lo encontró. Entonces Dios en la eternidad decidió que la persona del Hijo viniera a este mundo para hacerse hombre, para que por medio de la muerte salvar a toda la humanidad, a todos nosotros. Dios envió a su profeta Isaías para declarar la venida de aquel que sería rey sobre Israel y sobre todas las naciones, con un imperio sin límites territoriales ni de tiempo, porque sería un reino de eternidad. Escuchen la profecía que Dios envió. Dios habla al mundo y le habla a la humanidad a través de siervos a los cuales llamamos profetas. Y Dios no se dejó en silencio. En Isaías 9, 6 y 7 leemos: porque un niño nos es, lean conmigo fuerte, hijo
nos es, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Fíjense, ese niño, ese hijo que fue dado, se iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. 700 años antes, 7 siglos antes de que Jesucristo apareciera a través de la Virgen María, Dios ya había declarado que iba a venir y qué iba a hacer y cómo se le iba a llamar. No fue una cosa fortuita, fue un plan divino orquestado para que la humanidad volvamos a ocupar el lugar como hijos de Dios. Por eso encontramos en Lucas 1, 26 al 35. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por eso entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Rey prometido. Jesucristo ya vino. Jesucristo, el Rey, ya nació. Eso estamos celebrando hoy. Eso estamos recordando hoy. Nos estamos dando cuenta a qué nivel estamos en la dimensión de todo este mundo. Pero no nada más de este mundo, de la esfera de la eternidad, de la esfera de todos los tiempos. Nosotros somos parte de un plan divino, glorioso y eterno de salvación. Por eso les dijo: y llamará su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? No, todos fuerte: Salvador. Su nombre Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador. Si no proclamamos nosotros a nuestro Salvador, a nuestro Señor, ¿quién lo va a hacer? Por eso, y vemos, dice: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Había también pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Se estaba cumpliendo cabalmente todas las escrituras que se habían dado sobre el advenimiento de Jesús. El mismo ángel que le habló a los pastores les dijo: un Salvador, que es Cristo el Señor, diciéndoles que era, al decirles la palabra Cristo, les estaba diciendo que era el ungido, el enviado de Dios, lo que en hebreo era el Mesías, el esperado del cielo, el prometido, descendiente de David para ocupar su trono. Vean el énfasis de la escritura, recalcar que viene a ocupar un trono, que venía con un reino sin fin. El rey estaba viniendo a la tierra. Jesucristo venía y vino a recuperar el reino de los seres humanos, que los seres humanos habíamos perdido. Y los magos del oriente confirmaron que Él era el Rey de los cielos y de la tierra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Óigalo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ya nació? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Había nacido el Rey, el Hijo de Dios, el ungido, el Salvador del mundo, aquel que vino para entregar su vida en la cruz del Calvario y pagar el precio de tus pecados, de mis pecados, de nuestra rebelión, y poder ser así perdonados y tener acceso a la vida eterna, a las moradas celestiales, y poder, óiganlo, y poder recibir el título de hijos de Dios. ¡Wow! Título de hijos de Dios. Sin Jesucristo no podemos llegar a ser hijos de Dios. Recuerden, perdidos por nuestros pecados, pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de la muerte. Necesitamos al Salvador para ser rescatados, para ser levantados de la muerte eterna, para poder ser hijos de Dios. Y la palabra lo confirma. Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13. Pon atención. A lo suyo vino, y los suyos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El diablo ha tirado una mentira de que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo si somos hijos de Dios? ¿Cómo si somos hijos de Dios?
siempre ha sido mentiroso y seguirá siendo mentiroso. Y nosotros creemos las mentiras del diablo porque nos conviene. ¿Cómo nos va a condenar si somos hijos de Dios? Además, no soy tan malo, no soy tan pecador. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y el que diga que ese es justo, ese es mentiroso. Y dice la Biblia que los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. Así es que, entonces, ¿qué somos? Vean lo que dice la Biblia. Vean lo que dice. Vamos a leer Juan 1 del 11 al 13. A lo suyo vino. Quiere decir que el Hijo de Dios, que estaba en el cielo, vino a tomar un cuerpo, vino a su mundo, vino a su creación, vino a su pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Les dio potestad, les dio la autoridad. A los que creen en su nombre, pero ya lo mencioné, pero a veces no ponemos atención. La palabra Cristo quiere decir el que desciende del cielo, el ungido de Dios, el prometido, lo mismo que Mesías en hebreo. Pero además, María no le escogió el nombre, ni José le escogió el nombre, ni el Sanedrín, ni los principales de los judíos. Es Dios el que le puso el nombre a su hijo. Le dijo a María a través del ángel: y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? Salvador. Porque Él salvará al mundo de sus pecados, al pueblo, a toda la humanidad. Estamos ante una disyuntiva. ¿Creíamos que éramos hijos de Dios? No. A menos que vas a convertirte en un hijo de Dios, a menos de que recibas al Hijo, a Jesucristo en tu corazón. Por eso el Rey vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y este es un momento de ya estamos por concluir, unos pocos minutos más, y vamos a llegar al punto en el que tenemos que darnos cuenta. Jesús nació en Belén. Jesús nació en un establo. Jesús nació para redimir a las naciones. Lo triste es que no ha nacido en el corazón de muchos de nosotros. Tenemos religión, pero no tenemos salvación. Porque la diferencia entre religión y salvación es tener a Jesucristo en el corazón. Toda la humanidad, bueno, casi toda, tienen religión, pero no tienen salvación, porque Jesucristo no ha nacido en sus corazones. Por eso tenemos que predicar y anunciar que el Salvador nació, que el Salvador quiere entrar a nuestros corazones y quiere que celebremos la verdadera Navidad, que es el gozo de que Cristo, el Hijo de Dios, viva dentro de ti. Continuamos. Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, vivió 33 años y medio en completa obediencia al Padre. Se entregó para morir en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para pagar los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte y recuperando la autoridad para gobernar y reinar en todo el universo. Dáselo fuerte. Merece un aplauso el Señor. Al levantarse de los muertos, venció al que tenía el imperio de la muerte. Por causa del pecado nos tenía bajo dominio y en muerte. Pero cuando vino el Hijo de Dios, sube a la cruz, Él sin pecado,
paga con precio de sangre, con su vida, el perdón de todos los pecados de toda la humanidad. Se levanta de entre los muertos, vencedor, victorioso, y recupera las llaves del infierno y de la muerte. Nadie se va al infierno sino por su propia voluntad. Ahora ya nadie se va a fuerzas condenado, no, se va por su propia voluntad. Sobre todo ahora que se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Toda aquella persona que oiga esta palabra de vida y crea en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a salvarlo, va a tener vida eterna, perdón de pecados, y van a ser de muerte a vida. Además, dice la Biblia que nació y resucitó y nos restaura a nuestra posición de autoridad y de poder para reinar. Cuando alguien recibe a Jesucristo, se convierte en un rey y un sacerdote. Sacerdote, ¿por qué? Porque cada cristiano empieza a hablar del poder, del amor de Dios para salvar. Cada cristiano llevamos el mensaje de vida. Y reyes, porque tenemos autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Por eso encontramos que en la palabra de Dios, que en Mateo 16, 14 al 18, perdón, Mateo 28, 18 al 20. Después vamos a Mateo 16. Mateo 28, 18 al 20. Jesucristo, ya resucitado, dijo estas palabras. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjense, vean lo que recibió Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, dijo Jesús, me ha sido entregado a mí. Quiere decir que Jesús estaba rescatando, quitándole todo el poder que el diablo había recibido. Ahora Jesucristo lo tenía nuevamente en sus manos. El diablo había, en la cruz y en la resurrección, fue despojado totalmente de todo lo que tenía como poder e influencia sobre nuestras vidas. Ya no hay más poder, ya no hay más autoridad del diablo. Todo lo tiene Jesús. Y aquí lo vemos, volvemos al texto. Por tanto, dice, volvemos otra vez al otro versículo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora sí, leamos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos amén. Ponte de pie. Marcos 16, 14 al 18. Ve lo que el Señor nos concedió. Finalmente, ya resucitado, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado. Y fíjate, quiero aclararte eso.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiere decir que cuando alguien cree en Jesucristo, se bautiza. Y luego dice, mas el que no creyere, aunque se bautice. El bautismo no salva. El bautismo no perdona pecados. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo. Pero aquí es muy claro, cuando Él dice, el que creyere y tiene fe, pues va a bautizarse en obediencia a mi mandato. Pero el que se bautiza y no cree, será, aquí acabamos de leer, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Esto qué se llama? Poder y autoridad. ¿De qué? De rey. Imagínate, Jesucristo nos recuperó a los que creemos. Tenemos autoridad sobre todo espíritu demoníaco y sobre el mismo diablo. Por eso dice la palabra que Dios puso a Satanás bajo nuestros pies. Esa es nuestra posición. Celebramos que el Rey nació, pero ese Rey nos ha devuelto la autoridad sobre el mal, sobre el maligno. No tenemos por qué pecar. Ya no hay poder del diablo sobre nuestras vidas. Ahora tú puedes decirle al diablo, no peco más, no miento más, no robo más, no adultero más, no fornico más, no me drogo más, no más, porque hay poder y hay autoridad en mi vida para vencer a Satanás. Y no terminamos la lectura, todavía hay un poco más. Y dice, sobre los enfermos, dice, tomarán en las manos serpientes y hablarán cosas mortíferas y no les hará daño. Tomarán sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Wow. Yo no quiero terminar esta mañana sin recibir la bendición del Salvador. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no estaban plenamente seguros? Óyelo, una cosa es que medio tuvieras idea, no estabas plenamente seguro de que tú eras un hijo de Dios, de que Jesucristo está en tu corazón, de que Él vive dándote la victoria sobre la maldad, sobre el pecado, sobre la muerte. ¿Por qué vivir siempre en el temor de que voy a hacer lo mal, voy a pecar, voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque Jesucristo no ha venido a reinar en tu corazón. Pero hoy es el momento en el que tú puedes entregarle tu vida a Jesús y saber que ahora sí serás un hijo de Dios. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no verá la vida. Hace rato leímos una palabra muy fuerte. Será condenado. Condenado. Quiere decir que esa opción que tenía Dios al principio, yo lo aplaudo y le digo, Señor, gracias porque tomaste la decisión de no destruir al diablo. Para aquellos que se preguntan, ¿por qué no lo destruye? Porque nos está dando chance y oportunidad a todos. ¿Se entendió? Muchos somos salvos porque no lo destruyó hace 6 años. Y cada día es una oportunidad. Hoy es tu oportunidad de que tengas a Cristo. Por eso en esta mañana, si tú no has recibido a Jesucristo, ¿quieres recibir al Rey en tu corazón? El Rey que te va a perdonar, que te va a dar vida eterna, que te va a salvar. Si ese es tu entendimiento, cierra tus ojos, repite esta oración que es la que yo te voy a guiar, recibiendo a Jesucristo como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Dile, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pecadora, y que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero me arrepiento de todo el mal que he hecho. Te pido perdón
y te abro mi corazón y te invito a entrar para que me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz. Hoy yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino al mundo a morir en esa cruz para salvarme, perdonarme y darme vida eterna. Ven, Señor Jesús, entra en mí y te recibo como mi Dios, mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Gracias, gracias, gracias. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte, una ofrenda de palmas al Señor. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón haciendo esta oración, yo te voy a pedir que me levantes tu mano ahí donde estás diciendo: pastor, ore por mí, dele gracias a Dios por mí, bendiga a mi familia. Levanta tu mano y dime: yo hice esa oración. Dios te bendice, Dios te bendice. Levanta tu mano en alto. Dios te bendice. Todos los que hicieron, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Por favor, voy a pedirles un favor. Todos los que están, los que hicieron esta oración, recibiendo a Jesús como su Salvador, pasen al frente. Voy a orar por ustedes. Voy a bendecir sus familias y voy a bendecir su hogar. Es Dios el que los va a bendecir, no soy yo. Es Él el que va a bendecir sus vidas. Pasen al frente, no se queden en su lugar. Pasen, pasen, pasen. Aquí les esperamos. Aquí les esperamos. Cristo nuestro Dios. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios.
orar conforme a la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendigo a cada dama, a cada caballero, a cada niño que están aquí al frente, delante de ti, entregando su vida en tus manos, Señor Jesús. Yo sé, Señor Jesús, que los estás tomando, los estás abrazando, los estás bendiciendo. Bendice, Señor, sus hogares, bendice sus familias, bendice sus finanzas. Y si alguno de ellos está enfermo, en este momento reprendemos todo espíritu de enfermedad y declaramos sanidad para sus cuerpos. Señor, gracias, porque tú pagaste el precio más alto que se pudo haber pagado, la vida de tu Hijo Jesucristo, para que hoy nosotros tuviéramos perdón y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Celebramos que viniste, Señor, a salvarnos y que tú eres el Rey que está reinando en toda la tierra. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Atrás de ustedes hay una persona que en el nombre de Jesús les va a dar un abrazo y les va a decir: bienvenidos a la familia de Dios. Con tu poder se rompen cadenas, clamará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, clamará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Apocalipsis 19:16. El libro de Apocalipsis quiere decir, Apocalipsis quiere decir revelación. El Espíritu Santo revela siempre a sus hijos lo que deben de conocer. Y Dios dejó escrito este libro que se llama Revelación. Algunos no entienden muchas cosas, ni pensamos que las vamos a entender todas, porque solamente Dios tiene, pero las va revelando conforme vamos caminando. Y una de estas cosas es esta. Vean lo que dice: y en su vestidura, hablando de Jesús, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿saben qué? Él está, en ese momento, está montado en un caballo blanco, mostrado con toda su gloria, con todo su poder. Está con su uniforme celestial, como el capitán de las huestes celestiales. Y allí en el muslo de su uniforme está escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Jesús, el Rey que nació, ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vete con Él contento en tu corazón. Saluda a tus hermanos, gózate y celebren esta Navidad como se debe de celebrar, honrando a Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador. Les doy un abrazo, pero quiero invitar a la familia pastoral. Queremos saludarles
Muchas gracias, familia Mijés, y a todos los invitados de esta mañana. Ha sido un privilegio el poder estar compartiendo este día de celebración a nuestro Dios. Es una bendición tenerles, son un regalo de parte de Dios para nuestras vidas, y sabemos que el Señor, así como nació en nuestros corazones, nacerá en cada uno de sus hogares. Denle la gloria al Señor, porque por Él y para Él son todas las cosas. Amén, amén. Queremos aprovechar esta oportunidad. Vamos, dáselo fuerte al Señor. Vamos. Porque esta ofrenda de palmas es para Todopoderoso Dios, que nos permite vivir una vida con alegría, con esperanza. Hoy escuchamos un gran mensaje de lo que el enemigo ha tratado de hacer para que vivamos en derrota. Pero gracias a que Cristo nació en nuestros corazones, podemos tener una vida en libertad, con esperanza, con gozo. Por lo tanto, mis hermanos, gócense, disfruten la familia, que nosotros estamos muy alegres de poder decir que esta casa y ustedes son nuestra casa y nuestra familia. Que tengan felices fiestas, que Dios les bendiga. ¡Feliz Navidad! ¡Que Dios les bendiga! ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices de tener a Jesucristo en su corazón? ¿Cuántos están contentos de reinar juntamente con Él? Así es que echen un grito de júbilo. ¡Uh!